de la guerra, incluidos dentro de esa unidad política los partidos de izquierda. Me refiero principalmente a la SFIO o la sección francesa de la Internacional Socialista, la Internacional Obrera, o la sección que era, digamos, los socialistas franceses que adherían a los principios de la Internacional. A pesar de que algunos de sus líderes, como Yaré, ¿cierto?, 3 días antes de iniciar la guerra, es asesinado porque propone que los obreros del mundo no tienen que ir a la guerra. Lo asesinan. A pesar de eso, la sección francesa se une al gobierno de la Unión Sacrée. En Francia la mayoría del parlamento era de izquierda. Estamos hablando de 300 diputados de izquierda versus 80 de derecha. En cambio, en Gran Bretaña hay un gobierno liberal conservador con liderato en la guerra en términos de paridad. 274 conservadores, 272 liberales. Y los laboristas, que representan en cierto sentido la izquierda socialista, si quisiéramos colocar un nombre, eran una minoría. 40 diputados, 45 diputados aproximadamente. Esas dos cuestiones de la conformación de ambas cámaras van a mediar o van a mediatizar el debate que va a existir. En Francia es un debate ideológico, pero también es un debate ideológico al interior de la izquierda, de cómo la izquierda francesa va a observar la revolución. Y por otro lado, en Gran Bretaña va a ser un poco más pragmático el modo en que van a observar el proceso. ¿Cuáles son los temas? El primer momento, apenas ocurre la revolución de octubre, los aliados, Gran Bretaña, ¿cierto?, y Francia deciden. Lo primero que tenemos que hacer es mandar a una comisión a ver qué está pasando en Rusia. Las noticias no llegan, sabemos poco. Estos desórdenes que viene describiendo el profesor de fuentes rusas principalmente, no estaban en ese momento, no eran de acceso de los gobiernos de la época, por tanto los gobiernos de la época estaban las ciegas. Lo único que sabían era que el zar había abdicado, no tenían ninguna otra información más. Entonces deciden enviar a una comisión. 2 parlamentarios ingleses, ¿cierto?, con O'Brien y 3 diputados franceses, ¿cierto?, Motet, Cachal, Lafont. Esta comisión tenía 2 objetivos, y así ellos mismos se lo reconocían. Los 3 diputados franceses eran miembros de la Internacional Socialista y los diputados británicos del Partido Laborista. No eran de gobierno, si quisiéramos llamarlo así, eran del Partido Laborista que no integraba el gobierno en coalición de guerra. Tenían 2 objetivos, un objetivo público y un objetivo reservado. Así lo recogen ellos en sus informes que lo dan en sesiones secretas en ambas cámaras, en Inglaterra y en Francia. Como dice Maurice Paléologue, embajador francés en Petrogrado, la capital en ese entonces del Imperio Ruso, teoría de un lado, práctica del otro. Los diputados franceses eran filósofos, profesores universitarios, gente letrada, profesores principalmente, mientras los laboristas ingleses eran principalmente dirigentes sindicales, obreros. Uno era fontanero y el otro, si me equivoco, era trabajar en una de las fábricas de industria naviera. A eso se dedicaba. Eso era de teoría de un lado, práctica del otro. Y tenía 2 objetivos, un objetivo público y un objetivo reservado. El objetivo público tenía que ver con que la primera acción que van a emprender los aliados, Gran Bretaña y Francia, respecto a la revolución, lo van a hacer en un ánimo paternalista, maternalista, de cómo van a observar el proceso revolucionario. ¿Por qué paternalista y maternalista? Porque los franceses dicen, ¿quién es el padre de la revolución? Francia. Entonces lo que dicen los franceses es que la revolución de febrero es hija de la revolución francesa y que los rusos se encuentran tal como Francia en 1792, rodeados de enemigos, y es el pueblo ruso el que tiene que defenderse contra el avance de este enemigo. Eso es lo que dicen los franceses. La madre de las revoluciones saluda, ¿cierto?, a la nueva revolución, que va a ser émula, ¿cierto?, de la revolución, perdón, la revolución de febrero debería ser émula de la revolución francesa. Eso creen. Y los ingleses dicen, ¿cuál es el papá de los parlamentos? El inglés. Entonces los ingleses dicen, el papá parlamento felicita a la Duma rusa por la acción que acaba de tomar sobre el zar. Con ese es su objetivo público. Ir a Rusia, observar la situación, reunirse con soldados, felicitar a la Duma. También en algunos casos se empiezan a reunir con este soviet de Petrogrado incipiente. No les va bien. Y no les va bien porque este espíritu paternalista, maternalista choca con el propio ideario ruso que tenía propio este soviet. Entonces lo que dice el informe del embajador Paléologue es que dice, ellos llegan con un espíritu muy animoso de ir a observar esta situación, pero con el pasar de los días se van desanimando cada vez más porque se dan cuenta de que la situación rusa no es la Revolución Francesa y la Duma rusa no es el Parlamento británico. Y por otro también iban con objetivos reservados, y esos objetivos reservados eran 2 principalmente. Uno, reunirse con la Duma. Eran 3. Uno, reunirse con la Duma.
reunirse con Kerensky, la figura en alza, ¿cierto? En ese entonces no era el presidente del gobierno provisional, era el ministro de Justicia, pero era como la gran estrella meteórica que se esperaba que ascendiera. Por otro estaba reunirse con la Duma, Kerensky y el Soto. Según Paleolo, según el informe de la Paleolo, que podríamos decir que es bastante conservador desde el punto de vista ideológico, en todas estas reuniones a esta comisión parlamentaria le va mal. Y ocurre lo contrario. Estos hombres que llegan con ánimo van a ser convencidos por los rusos de abandonar las posturas de la guerra y muchos de ellos inclusive se van a unir a posturas pacifistas respecto a la guerra. Principalmente Cachal, diputado francés, que después va a ser uno de los fundadores del Partido Comunista Francés en 1920, llega a decir frente al Soviet de Petrogrado de que para que los rusos prosigan la guerra, porque los rusos a raíz del Soviet de Petrogrado se habían establecido un principio llamado de la paz democrática, es decir, firmar la paz inmediatamente sin anexiones y que las naciones tuvieran la capacidad de autodeterminarse, en clara referencia a Polonia. Y Cachín dice, perfecto, Francia puede renunciar a Alsacia y Lorena, es decir, porque los franceses estaban en guerra, lo que va a generar claramente un conflicto diplomático. Y el conflicto diplomático se acentuó más cuando a esta comisión de parlamentarios aliados va a llegar este hombre que está acá, Albert Thomas, también ministro socialista del gobierno francés, también de la sección francesa de la Internacional Obrera, ministro de Armamento, y él viene a participar del proceso. Él llega acá y participa del proceso, va al soviet, se reúne con los soviets, conversa con los soldados, lo arenga, decide hablar a nombre del gobierno francés de que inclusive el gobierno francés puede modificar los objetivos de guerra, de que Alsacia y Lorena podemos dejarla, que no hay que recuperarla, de que Alsacia y Lorena, ¿por qué mejor no hacemos un plebiscito para determinar si es francesa o alemana? Lo que claramente va a generar un conflicto enorme con el embajador. Al final, el gobierno francés a aburrir los va a llamar a la voz de vuelta a Francia para que vayan a pelear. ¿Y qué es lo que decía Paleolo? Que lo primero que tienen que hacer Francia y Gran Bretaña es presionar a Rusia que siga la guerra y siga atacando. Al punto de que Kerensky lanza la llamada ofensiva Kerensky y a raíz de eso finalmente se derrumba totalmente el frente ruso. Totalmente los soldados empiezan a escaparse, a desbandarse, haciendo justamente uso de esta orden número 1, ¿cierto? Destituyen a sus oficiales, escapan, se van al campo principal, a raíz de lo que... A raíz de la presencia de estos parlamentarios, ¿cierto? En Rusia hay dos posturas. Una postura que tiene que ver con que primero entender, los dos son socialistas, pero a partir de la visita a Rusia, el socialismo francés se va a dividir en un ala que después se va a transformar en el Partido Comunista Francés, se puede decir 1920, y una postura que está a favor de la guerra, que en el fondo después se va a transformar en un partido socialista más moderado. Bueno, Mutek, el representante de la moderada, dice primero que la revolución rusa es un movimiento contra la guerra. Es la primera percepción que le transmite al Parlamento francés. La revolución rusa es un movimiento contra la guerra. Por tanto, convencer a Rusia de que sigue en guerra es algo casi imposible. Y él dice, fuimos a hablar con los soldados del frente, lo escuchaban, pero no nos hacían caso. Literalmente se retiraban. Nosotros vimos retirarse y escapar soldados rusos. Eso dice él. Él dice para más remate de que la disputa entre el Soviet de Petrogrado y el gobierno provisional es una cuestión que genera solamente desorganización, por tanto es imposible que el ejército ruso tenga alguna intención de resistir. La orden número 1, emanada del cierto de Colson, cierto, como representante del Soviet, versus las instructivas propias del gobierno provisional, la ofensiva Kerensky, que chocan entre sí, ¿cierto?, generan desorganización. Y por primera vez en la fuente empieza a aparecer la figura de Lenin. Nosotros siempre cuando escuchamos hablar de revolución, en la revolución rusa nos imaginamos la figura de Lenin, ¿cierto?, como una figura sempiterna que está ahí, que siempre estuvo ahí, que como el líder del día 1. No. Desde Occidente Lenin es una figura problemática aquí. Es como el pandillero occidental, viene a provocar desorden, pero no se menciona mucho. Lenin es un problema. Y se dice, en el futuro Lenin será problema, pero no es un problema en el momento. Entonces, él dice que Rusia es incapaz de seguir en la guerra. El gobierno recibe eso, viene la ofensiva que ya acabo de decir. Y por otro, surge este personaje que es Marcel Cachal. Dice, si Francia le dio seguridad al zar para seguir en guerra, ¿por qué no se la podemos dar al gobierno provisional? ¿Por qué no le podemos dar un poco de fe, un nombre de confianza? ¿Y qué creen? Rusia debería alzarse en armas tal como Francia en 1792 frente al invasor extranjero, que es la postura defensista que también va a existir dentro del Soviet. Los alemanes están atacando. ¿Podemos simplemente retirarnos si el militarismo alemán está atacando?
¿Qué pasa si nosotros como gente de izquierda derrotamos al imperialismo alemán, al militarismo alemán? ¿Qué debería ocurrir en Alemania? La revolución. Entonces, hay una postura defensiva. No, tenemos que defendernos, no podemos tampoco ser pasivos. Y él dice que se debe adoptar la idea de paz democrática, es decir, terminar la guerra, paz sin anexiones, los obreros del mundo unirse, etc. Y la idea de autodeterminación. La idea de autodeterminación va a ser importante después, sobre todo en el caso de Italia. ¿Y qué pasa? A raíz de la postura de Gachan, que normalmente la unión sagrada, la unión de todos los partidos franceses con la guerra termina, porque una parte, hablamos de los 50 diputados franceses, deciden salirse de esta idea de unión sagrada, de estar a favor de la guerra y deciden pasarse al bando de la paz democrática. En el fondo es adoptar la misma postura que tenía el PSOE interpretado dentro del Parlamento francés. De hecho, ¿cuál era la postura? Esta fue una cita de una moción, ¿cierto?, que buscaban parte de este grupo de diputados que se había descendido de la Unión Sagrada. La Cámara envía su saludo fraternal a la Revolución Rusa y se asocia a su acto ideal de libertad, justicia y humanidad. Fiel a su tradición revolucionaria, cuando habla de fiel a su tradición revolucionaria, dice Francia, la heredera de la tradición revolucionaria occidental, afirma su voluntad de sustituir la diplomacia secreta, que era uno de los fines, ¿cierto? Todo lo trataba encima de la mesa, ¿cierto? Los objetivos de guerra que eran ocultos a partir del Tratado de Londres de 1915. ¿Y cuáles son los conceptos que van a aparecer, ¿cierto?, en la discusión parlamentaria en Francia? Primero, que los rusos son los traidores. Ese es el concepto que más se va a repetir. ¿Y quiénes son los traidores? Los que no quieren combatir, los soldados, son traidores a Francia porque Francia entró en la guerra por Rusia, porque Rusia es la que se moviliza primero, entonces los franceses le echan la culpa a Rusia, que Rusia en el fondo es como su chivo expiatorio. Los rusos nos metieron en la guerra y nos quieren sacar. Ellos se dan primero que nosotros, nos quieren dejar luchando nosotros, sosteniendo todo el embate alemán. Es traidor también el zar, porque el zar es el que provocó todo, también aparece esa figura. Para otros, la revolución en Rusia no es más que una ardida alemana, ¿cierto?, una trampa alemana. Ellos son los que trasladaban a Lenin para, no solamente a Lenin, sino una serie de otros revolucionarios, ¿cierto?, e iniciar la revolución. El concepto que sale de Alsacia-Lorena, definitivamente los franceses no están dispuestos a que al final de la guerra no se retorne a Alsacia-Lorena a territorio francés. También surge la idea del miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si el frente ruso se derrumba? Todas las divisiones alemanas vuelven a Occidente y Francia se las va a tener que ver sola, ¿cierto?, con Alemania. Los norteamericanos acaban de ingresar a la guerra, pero es imposible que estén tan rápido operativos. Y el concepto de que, en el fondo, de facto, más allá de papeles o tratados, Rusia finalmente, a partir después de la ofensiva de Kerensky, a mitad del año 17 ya Rusia totalmente, de facto, fuera de la guerra. Eso es lo que creen los diputados franceses. En el caso parlamentario de Gran Bretaña, las preocupaciones también van a ser distintas. Mientras en Francia la preocupación por la familia real es un tópico que ni siquiera está en la discusión parlamentaria, la primera cuestión que le preocupa a los ingleses es ¿qué va a pasar con el zar? ¿Dónde está el zar? ¿Sabemos cuáles son sus condiciones de salud? ¿Cómo está la familia imperial? ¿Hay alguna intención de traerlo de vuelta? Sabemos que el gobierno provisional le dijo a los ingleses ¿quieren ustedes llevarse al zar? Los ingleses aceptaron en primer lugar, pero después el gobierno dijo no porque pueden haber desórdenes y ellos cuando lo envían, ¿cierto?, hacia Oriente. Van a ser asesinados. Los ingleses, su discusión es que están muy felices por Rusia porque el gobierno provisional es el gobierno liberal por excelencia, que también es una idea que va a sostener Lenin en sus cartas. O sea, Lenin dice que el gobierno provisional es el mismo gobierno que existe en Inglaterra y Francia, así lo plantea Lenin en varias de sus cartas. Dice, los que están gobernando en Rusia en esta época son los mismos que dirigieron la guerra en Inglaterra y en Francia, son los mismos que esperan ganar la guerra, son los mismos que nos sostienen la industria armamentista, son los mismos terratenientes, eso es lo que dice Rusia. Perdón, Lenin. Sobre todo hay una preocupación por la idea de autodeterminación que sostenían estos varios panfletos rusos, porque tenía que ver que en esta misma época Irlanda, para el caso del Imperio Británico, se estaba rebelando contra el dominio de Gran Bretaña. De hecho, hay una revuelta, la revuelta de Pascua del año 16, el 24 al 25 de diciembre del 16. Entonces los ingleses dicen, los rusos van a apoyar entonces por tanto la independencia de Irlanda, siendo que nosotros somos hablantes de ellos. Entonces también eso genera un debate en el Parlamento. Otros temas que se tocan en el Parlamento tienen que ver con la prohibición o favorecer ciertos viajes, y aquí hay dos viajes. Uno de sindicalistas que van a ver cómo es la experiencia en Soviet de Petrogrado. Entonces el Parlamento dice, van a ver estos sindicalistas reunirse con el Soviet de Petrogrado
y va a pasar lo mismo que está en Francia, es decir, que la izquierda también una parte de la izquierda está adoptando los principios de la revolución. Y por otro también, una nota que yo encuentro que igual es interesante, se discute también sobre todo el viaje de una mujer llamada Evelyn Pankhurst, que es una mujer feminista en Inglaterra que abogaba por el sufragio femenino en Inglaterra, aparte de otras medidas a favor, ¿cierto?, de la mujer, que era muy amiga a todo esto del primer ministro Lloyd George, y también se discute su viaje a Inglaterra. Después vamos a ver una foto de ella. Y la retirada de Rusia de la guerra de Franco de octubre. Esos son los temas, así se ve desde Inglaterra el tema de la revolución. No, vuelvo a insistir, lo que importa es sobre todo el gobierno liberal, el gobierno provisional, y eso es lo que les interesa a los ingleses. Ellos no tienen disputa, ellos tratan de apoyar al gobierno provisional. Después, con la revolución de febrero, simplemente lo dan por hecho de que Rusia se retira de la guerra. Ahora, también Francia e Inglaterra pueden intervenir en ese instante. No pueden intervenir porque están luchando contra los alemanes, o sea, no es su preocupación ir a Rusia a combatir el año 17 o 18. Bueno, esa mujer que se ve ahí en Pankhurst, que está justamente visitando tropas rusas, lo que se sabe es que Evelyn Pankhurst justamente viaja a Rusia mandatada por el primer ministro Lloyd George a la misma misión que hay de la misión parlamentaria aliada, a reunirse con soldados, a reunirse con mujeres, pero le pasa lo mismo que a la misión parlamentaria, les va mal. Cuando llega se queja de que no había tenido la mejor de las recepciones, que no escuchaban sus palabras, que los intereses o la sociedad eran tan distintas que ella no había podido ejercer cual su misión. Finalmente dice que el comunismo va a ser un experimento que va a hacer arder la tierra. Esa es la respuesta que le da a Lloyd. O sea, llega, se encuentra con los rusos, llega con mucha felicidad, igual que los parlamentarios, vuelve a Inglaterra, pero vuelve totalmente desencantada del comunismo. A todo era una mujer de ideales más liberales, no era una mujer de izquierda, se ese conflicto. Bueno, y por último, todo ese debate va a generar ya que, obviamente, después, al final, antes de pasar a las conclusiones, al final ocurre la revolución, termina la Primera Guerra Mundial, en 1918, ¿cierto? 11 de febrero, ¿cierto? El famoso armisticio de Compiègne, y los aliados van a intervenir militarmente, pero finalmente se van a ir retirando. Su interés era, a inicios de 2018, mantener el frente vivo para que los alemanes no puedan enviar todas las tropas que habían liberado de este sector, enviarlas a combatir al frente occidental. Finalmente eso no pasó, porque los alemanes lanzaron la famosa ofensiva, la Kaisernacht, ¿cierto?, a mediados de 1918, la que fracasa con la llegada de tropas norteamericanas, y la guerra finalmente va a acabar, ¿cierto?, ya en octubre y noviembre ya está principalmente la guerra. Bueno, las conclusiones que puedo establecer, para cortarme el tiempo, porque un poco rápido con las preguntas saldrá alguna duda. La preocupación sobre Rusia está centrada en lo militar más que en lo político, es decir, lo primero que le interesa a Francia y Gran Bretaña no es el gobierno que está ni su sello político, lo demuestra, Pesarra lo mismo, lo que importa el nuevo gobierno. Los bolcheviques no aparecen en escena, los bolcheviques son tratados como muy bien también ya apareció el concepto a lo largo del día de hoy como maximalistas, y dentro de ese grupo no solamente están los bolcheviques, hay varios grupos más. Lo que les interesa a ellos, ¿cierto?, es que Rusia se mantenga en guerra. Esa es su preocupación política. Solamente con la revolución de octubre, y ni siquiera con la revolución, sino que cuando empieza esta idea de preocuparse por los bolcheviques, a partir del 3 de marzo de 1918, con la firma del Tratado de Brest-Litovsk, que es el que pone formalmente a término la hostilidad entre rusos y alemanes, y austrohúngaros también. A pesar de que los políticos occidentales comprendieron la importancia del ascenso bolchevique, la comprenden. Dicen, va a venir el bolchevismo, más o menos sabe de qué se trata, sabe más o menos la idea que van a esbozar, más o menos, no tienen un conocimiento cabal, pero están tan atrapados en la vorágine de la guerra y también en su propia cosmovisión. Para ellos el bolchevique, según Lloyd, era un fenómeno que iba a estallar, un proceso revolucionario ágil, y después iba a acabar y se iba a moderar. Eso es lo que querían, por lo menos Lloyd, como líder aliado de Inglaterra, y es lo que le aconseja también a su socio francés. ¿Para qué intervenir en Rusia? Vámonos, el proceso de alguna manera va a acabar. Como sabemos, no acabó, sino que prosiguió la nueva velocidad. Y por último, la diferencia entre el grado parlamentario en Gran Bretaña y Francia estuvo dada por el grado ideológico de la discusión. En Francia se entraba si se adoptaban los principios de la paz democrática y la autodeterminación, mientras en Inglaterra el debate era más centrado qué pasaba con la familia del zar, qué pasaba con los viajes
Esa es principalmente la discusión parlamentaria, la diferencia que hay entre ambos tipos de valores. Así que eso. Muchas gracias.